En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues a partir del 1 de julio va a ser de nuevo obligación estar en misa. Sí, después del 1 de julio faltan a la misa, ya no pueden recibir la comunión. Y hay que estar en toda la misa. No pueden llegar tarde y no pueden salirse antes de que termine la misa. ¿Sí? Ahí les comunican a los demás. Hoy celebramos la fiesta del jueves de Corpus, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que aprovechar la fiesta esta, pues para entender un par de cosas que puede ser que o no sabemos, o si las hemos sabido, se nos olvida. Entonces, la inteligencia en el hombre es la facultad más alta que tiene. El hombre, para poder unirse con Dios, necesita la inteligencia. La inteligencia, ¿verdad?, sube y baja, recorre todos los mundos y les saca todos los misterios, tarde o temprano, aunque con mucha dificultad y con mucha paciencia. Y la inteligencia la tenemos básicamente para conocer a Dios, no para ninguna otra cosa. La inteligencia se nutre, se alimenta con la verdad, con ninguna otra cosa. Cuando la inteligencia no tiene la verdad, entonces gana todo lo demás, ganan las pasiones, los deseos, los instintos, los impulsos. La inteligencia es la que controla todo y por eso es lo primero que ilumina a Dios, la inteligencia. No las emociones, ni los sentimientos, sino la inteligencia. ¿Sí? Entonces, la fe es el primer paso o es el único instrumento que tenemos para unirnos con Jesucristo. No nos unimos a Él por lo que vemos, por lo que entendemos o por lo que tocamos. Nos unimos a Él por la fe. La fe es el instrumento más grande de nuestro aparato, de nuestro organismo sobrenatural en la inteligencia. Entonces, con nuestro entendimiento, fíjense, para ir de aquí, para pasar de esta calle a la otra calle, necesitamos simplemente ver. Solo con ver. Para pasar de este mundo al otro, necesitamos creer. El organismo que controla las cosas de esta vida para caminar, para trabajar, para alimentarnos, pues es la inteligencia. El organismo que controla toda la actividad sobrenatural divina en nosotros es la fe. Por eso dice Jesús, el que crea y se bautice, se salva. El que no crea, se condena. Tal forma que quien no cree ya está condenado. Sí. Inmediatamente durante la consagración del cáliz, el sacerdote dice Mysterium Fidei, misterio de fe. ¿Qué significa esto? Pues significa que es una cosa que vemos pero no entendemos. ¿Sí? A la Eucaristía la llamamos misterio de fe. Un misterio es algo que creemos como cierto, aunque no lo podamos entender. La consagración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es un misterio. No podemos entenderlo e incluso deberíamos evitar la curiosidad. Entonces, Jesús quiere que creamos firmemente en su presencia en la Sagrada Eucaristía.
Y esa fe inconmovible, profunda, permanente en la Sagrada Eucaristía tendrá su recompensa. Por eso, recuerden aquel pasaje de Tomás, que les dice a los otros discípulos: si no veo sus heridas en las manos y en su costado, si no toco sus heridas, no voy a creer. Y entonces, la siguiente semana, Jesús se aparece y le dice: trae aquí tu dedo y mételo en mi costado. Y dice: no creas, no seas increyente, no seas incrédulo, sino cree. Y Tomás tocó y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús lo reprendió: porque me has visto, has creído. Entonces, la fe no significa creer lo que vemos y entendemos. Lo que vemos y entendemos, lo único que necesitamos es la inteligencia. Lo que no vemos ni entendemos, necesitamos la fe. Entonces, la fe que algún día nos permitirá en el cielo es la disposición a creer lo que no vemos ni entendemos. Entonces, no hay otro acto de fe en el que esta fe se tenga que ejercer tanto como en la Sagrada Eucaristía. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús nos muestra un poco de pan y de vino y nos dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, los sentidos nos dicen: es pan y vino. La fe nos dice: es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y es para nosotros la vida entender eso y saberlo, porque si no discernimos que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos condenamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que si nosotros queremos llegar un día a contemplar el rostro de Dios, Él quiere que pasemos un tiempo creyendo, ejerciendo la virtud de la fe, por un lado, y por otro, configurando nuestra vida con la suya. Esa es la vida cristiana. No estamos aquí para que nadie nos convenza de nada. Dice nuestro Señor: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. La fe no es un resultado de una investigación. La fe es un don de Dios que Dios se lo tiene que dar. Y si no se lo da, se pierde. ¿Sí? Entonces, hoy debe ser un día de acción de gracias por la institución de la Sagrada Eucaristía, tanto como sacrificio como por ser sacramento. Entonces, Cristo en medio de nosotros, con su divinidad, con su humanidad, con su cuerpo, con su alma, con su sangre. El Hijo de Dios se ha hecho nuestra oblación al Padre, nuestro supremo pontífice, se ha hecho nuestro alimento y se ha quedado como huésped en el sagrario. Entonces, nos relata el Evangelio que después de la multiplicación de los panes, muchos se quedaron impresionados porque comieron. Sí, imagínense, ¿cuántos católicos no andan de un lugar a otro, de una parroquia a otra, a ver dónde se sienten bien, a ver dónde se acomodan? ¿Por qué? Porque un día alguien los hizo sentir bien, y cuando alguien no los hace sentir bien, se van. Y Jesús les dice: yo sé por qué ustedes me andan siguiendo, porque les di de comer.
Entonces dice, no busquen ese pan. Dice, yo soy el pan vivo. Es el pan que descendió del cielo. No es como el maná que comieron sus padres en el desierto y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y muchos de sus discípulos, termina el Evangelio diciendo, dijeron, estas palabras son duras. ¿Quién las entenderá? El que vive a nivel de lo epidérmico, de los sentidos, de la piel, no entiende nada. Porque no hay inteligencia. Y abandonaron a Jesús. Lo abandonaron. Entonces, el Señor nos prometió que se quedaría con nosotros. Lo que poseemos y adoramos sobre el altar no son pan y vino, son el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor. Es el mismo Señor glorioso, total, invisible, con toda la plenitud de su divinidad y de su humanidad, lleno de gracia y de verdad, como lo decimos en el último Evangelio. Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces, démosle gracias por eso, porque permanece con nosotros. Considerémonos felices de poder poseer la Sagrada Eucaristía. Renovemos hoy nuestra fe en la presencia del Señor, en el Santísimo Sacramento, nuestra confianza, nuestro amor y nuestra sumisión a Él. Entonces, hay un par de cosas que son efecto de la recepción de la Sagrada Eucaristía. El primer efecto de la Sagrada Eucaristía, pues es la vida sobrenatural. Fíjense que en los momentos más difíciles de la historia de la Iglesia, a veces lo único que los párrocos y los obispos podrían hacer era invitar a los fieles a recibir la comunión para que se arreglen las cosas. Y ustedes dirán, bueno, pero hoy la inmensa mayoría de las personas reciben la Sagrada Comunión, la reciben mal. Por eso está la situación como está. La reciben en pecado mortal, con mala disposición, vienen mal vestidos a la misa, con el celular en la mano, y reciben la comunión porque todo el mundo pasa. Pues ahí está. Por eso dice San Pablo en la epístola, lo acabamos de escuchar, disciernan la presencia de Dios en la Eucaristía. El que no la discierne se come su propia condenación. Y les dice, por eso entre ustedes hay muchos que se enferman y muchos se han muerto. Por eso. El primer efecto de la Sagrada Comunión es la vida. Así como el alimento material sostiene, fortalece nuestro cuerpo, la Sagrada Eucaristía fortalece la vida interior. Es el pan de la vida. Y nosotros, si supiéramos lo que recibimos, siempre querríamos estar recibiendo la Sagrada Comunión para esa fortaleza, para estar vivos para Dios, con la vida de Cristo. Entonces, deberíamos sentir el anhelo de acudir con frecuencia a la Sagrada Comunión para no perder nada de vida. Esa vida sobrenatural la pierden, fíjense, la pierden por el contacto continuo que tenemos con personas que no creen. La perdemos con el contacto continuo de personas que están influidas por el demonio, por el contacto continuo de personas que no creen. Perdemos esa vida con el contacto continuo con la tentación, con nuestros propios pecados, con los pecados de los demás. Imagínense
sus hijos no se benefician, es más, sus hijos tienen derecho a recibir las gracias que ustedes reciben en la Sagrada Comunión, y cuando ustedes no reciben la comunión, sus hijos se quedan sin ese beneficio. Nadie puede decir que ama a sus hijos o que son su mayor tesoro cuando no recibe la comunión. Eso es imposible. El primer efecto es la vida. En el instante que ustedes reciben la Sagrada Comunión, miren dentro de su alma, ahí está el principio del cielo bajo la forma de la gracia. El segundo efecto de la Sagrada Comunión es la unión con Cristo. ¿Sí? Y por eso, antes de celebrar la Pascua con sus discípulos, les dice: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de morir. Sí. Entonces, en este mundo no hay cosa que Dios desee tanto como su unión con nosotros. El tercer efecto particular de la comunión consiste en hacernos semejantes a Cristo. Él quiere estar con nosotros, y con la ayuda de su gracia nosotros podemos estar unidos a Él. Una vez desaparecidas dentro de nosotros las especies sacramentales, desaparecen el alma y el cuerpo de Jesús, pero permanece su divinidad, su influencia, su vida. Entonces, el fin de cada comunión consiste en que Él establezca entre ustedes su morada en una mayor intimidad. Como les digo, no puede haber otra cosa que Dios desee tanto como su unión con ustedes, su permanencia en ustedes y transformarlos en Él a ustedes. Entonces, imagínense tantos obstáculos como tenemos para vivir la vida de Cristo. Como decía, el pecado, la tentación, la influencia del mundo, la influencia mala de los que viven en pecado, de los que viven lejos de Dios, de los que no creen en Dios. Para eso necesitamos fortaleza, y esa es la Eucaristía. Todos los días traen consigo su cruz, su tentación, su dificultad, y necesitamos hacernos fuertes para llevar ese día con valentía. Nuestra unión con Cristo en la Sagrada Comunión nos otorga esa fuerza. Y por último, el efecto cuarto de la Sagrada Comunión es la unión con los demás. Es la unión con los demás. Hay tres cosas que nadie puede separar, si no, nosotros no somos cristianos. Tres cosas. La primera, la recepción de la Sagrada Comunión. La segunda, la visita al Santísimo, la adoración al Santísimo Sacramento. Y la tercera, la unión con el prójimo por la caridad. ¿Pueden ustedes gastarse aquí el día, todo el día o toda la semana en la iglesia? Pero si no ejercen la caridad, si no ponen en práctica, en ejercicio la caridad con los demás, no hay nada. Sí. Entonces, la Sagrada Comunión nos une con Cristo y con Él, con todos los demás, con toda la iglesia, con todos los fieles, por la caridad. Sí. Entonces, dice San Agustín: no comamos y bebamos su carne y su sangre solo sacramentalmente, como lo hacen también muchos que son malos, sino comámoslo y bebámosla de tal modo que participemos de su espíritu, con el fin de permanecer como miembros en el cuerpo del Señor y vivir su espíritu. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.